Hola, esto es New Books Network en español. Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio de la Universidad de Extremadura y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña José Jurado, profesor honorífico del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, José? Buenos días, Raúl. Pues encantado de participar en esta gran iniciativa de la Asociación Española de Historia Económica y, por supuesto, agradecido que pueda participar por vuestra invitación, ¿no? Estupendo. Sí, nosotros también estamos muy agradecidos de tenerte por aquí. Bueno, presento un poco a José Jurado Sánchez, que es un gran especialista, entre otros temas, del Estado español en la Edad Moderna, su hacienda, fiscalidad, la economía de la corte, y es autor de numerosísimas publicaciones en las editoriales y revistas más importantes de historia económica. Destacar como simple botón de muestra sus libros El gasto de la hacienda española durante el siglo XVIII, Cuantía y estructura de los pagos del Estado, 1703-1800, La economía de la corte, El gasto de la Casa Real en la Edad Moderna, 1561-1808, o El gasto de la Casa Real, su financiación y sus repercusiones hacendísticas y económicas, además de artículos como Revisiting the Gans versus Bata Dilemma, Was Spain Different in the Implementation of Public Policies, Defense, Growth and Education, en la prestigiosa revista Policy Studies, o también otro artículo, El dividendo de la paz, Defensa, Economía y gasto social en la España de la segunda mitad del siglo XX, en Investigaciones de Historia Económica, o, por citar un último, La capacidad fiscal de los estados en la Edad Moderna, España ante el espejo de las otras potencias europeas durante el siglo XVIII, publicado en Presupuesto y Gasto Público. Hoy nos visita para hablar de su último libro, El desempeño del Estado español en el siglo XVIII, publicado por la prestigiosa editorial Síntesis. Se trata de una magnífica monografía que aborda una época de considerables desafíos geopolíticos y socioeconómicos que pusieron a prueba a los estados europeos, pues exigiéndoles crecientes capacidades como es el siglo XVIII. Entre los retos geopolíticos, la centuria estuvo dominada por la pugna por la hegemonía mundial entre las diferentes potencias del continente, inmersas en un escenario internacional mucho más complejo que las centurias anteriores. Entre los desafíos socioeconómicos destacó la preocupación creciente por la eliminación de los obstáculos al progreso económico y social, recayendo sobre el Estado una responsabilidad significativa en este ámbito. En esta obra se investiga cómo el Estado español enfrentó estos desafíos, ¿no? Los desafíos de su tiempo mediante el análisis geopolítico y socioeconómico. Revela que los asuntos internos y externos pues estaban profundamente interconectados y que la evolución de unos influía en los otros. Basándose en la noción de desempeño, que combina la eficacia y la eficiencia de las instituciones a la hora de conseguir sus objetivos, concluye que el Estado español mantuvo su estatus como potencia geopolítica hasta finales del siglo. Sin embargo, la capacidad para impulsar el progreso económico y social pues fue limitada y la política exterior terminó por afectar negativamente al desarrollo interno. En este sentido, José, siempre me gusta comenzar estas entrevistas por una visión general de la obra y preguntarte, por tanto, bueno, cómo te surgió la idea del libro, cuáles son sus objetivos principales o por lo menos los objetivos centrales de análisis que nos quieras resaltar. Sí, bueno, esto la verdad es que yo estaba investigando quería hacer un trabajo sobre la situación fiscal de la monarquía, de la Hacienda Real, hace ya varios años, y en un contexto de finanzas gubernamentales que habían mejorado mucho en el 18 respecto a la centuria anterior, pero que curiosamente acabaron lo mismo que en el 17, con una bancarrota. Entonces observé que no había ninguna monografía que estudiara estos dos comportamientos del Estado español, uno en el ámbito internacional y en el ámbito doméstico. Entonces, claro, me puse a indagar por ahí, a leer mucho y
ahí empezó la cosa, pues digamos que hace como con la pandemia, más o menos, en esa época. Objetivo principal, pues bueno, investigar este desempeño del Estado español, ¿no? Ante esos dos grandes retos, ¿no? Teniendo en cuenta una Europa en la que la idea de progreso se había consolidado y capas crecientes de la sociedad y influyentes y gente intelectual pues estaba de acuerdo, cosa que pasaba también en España, ¿no? Y en el ámbito geopolítico, pues por la gran complejidad de las relaciones internacionales, bueno, me parecía que había ahí terreno, ¿no? Claro, este es el objetivo principal, pero había probablemente otros objetivos, como determinar los factores para conseguir el principal, este que he dicho, pues determinar los factores de todo tipo que hicieron posible aumentar la capacidad del Estado o mejorar la estimación de los ingresos que disponíamos, porque esto es algo clave para la capacidad estatal, ¿no? Claro. Esa es la capacidad clave, ¿no? Más o menos sería eso. Perfecto. Y bueno, y un poco así por centrar, ¿no? También lo que es la monografía. ¿Cuáles destacarías tú que son, o según desde tu punto de vista, son las aportaciones más relevantes de este trabajo? Sí, yo varias, ¿no? Aparte de esta de que ya hemos citado, y no vamos a repetir mucho, el analizar simultáneamente el desempeño geopolítico y socioeconómico del Estado español en el siglo XX, yo indicaría alguna más. Por ejemplo, la interrelación existente entre la gestión de los asuntos exteriores de España y los domésticos, que se observa claramente cuando el gasto militar crece mucho para mantener a España como potencia, en fin, al involucrarse en los conflictos bélicos principales del 18, esto afectó directa e indirectamente a los resultados limitados que el Estado consiguió como impulsor del progreso socioeconómico. Y si vemos las cifras de inversión, la evolución del gasto en asistencia social y en pensiones, vemos, en el libro hay unos cuantos cuadros que lo reflejan, que cuando había guerra, esto disminuía. El gasto en inversiones, en asistencia social, en pensiones y las reformas interiores, bueno, esto ha sido señalado en la bibliografía, se paralizaban con tanto, ¿no? Añadiría también que las oscilaciones en la cuantía del gasto militar y civil que se dan en España no eran del mismo carácter que las que se daban en Gran Bretaña. No obedecían, como en Gran Bretaña, a una estrategia gubernamental para optimizar el uso de los recursos, adaptándolas a las necesidades cambiantes que se producían de recursos, claro, que se producían en la época de paz y de guerra. De hecho, Gran Bretaña concentró el gasto en defensa durante las guerras y lo redujo en la paz, mientras que en España aumentaron, con alguna excepción de algún periodo, aumentaron todos los gastos civiles y militares, tanto en la guerra como en la paz, ¿no? Entonces no hubo optimización del uso de los recursos como lo hubo en Gran Bretaña. Eso también se señala. Claro. Un par de cosas más o tres, si me permiten. No sé si me alargo mucho. Por ejemplo, puesta en valor de los aspectos positivos del absolutismo para la capacidad estatal, frente a la visión dominante de que el absolutismo restringía la capacidad estatal, que en la bibliografía, en la historiografía actual, eso domina. Absolutamente. El hecho de que... Sí, perdón. Digo que absolutamente. Es verdad que la visión que tenemos del absolutismo en la Edad Moderna es muy negativa y no se resaltan, como haces tú y estás indicando en el libro, esos aspectos positivos, que lo son, ¿no? Yo creo que lo demuestra muy bien en el libro, ¿no? Sí, no te interrumpo. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando la monarquía tenía que negociar los asuntos fiscales con otros poderes, ciudades, territorio, iglesia, esto podía haber aumentado la confianza pese a su diferencia entre ellos. Claro. Y entonces el sistema podía funcionar. Y de hecho, fue durante las reuniones de Cortes, en el siglo XVI y en el XVII, durante esas negociaciones en Cortes,
cuando el rey consiguió más ingresos, estableciendo el servicio ordinario y los millones en el 16, y en el 17 estuvieron reunidos 27 años las Cortes con Felipe IV, es decir, casi 2/3 de la duración del reinado. Claro. En el 18 la monarquía siguió contando, aunque no se reunían las Cortes, pero siguió contando por las prórrogas sexenales con los millones y todas las recaudaciones que habían acordado previamente, ¿no? Pues, todo esto yo creo que hay que ponerlo de relieve porque no todo en el absolutismo era negativo para la capacidad estatal, sino que podía ser bastante positivo, ¿no? Claro. Con la descentralización pasa igual. Pongo en valor los aspectos positivos de la descentralización frente también a la visión dominante de que la centralización de los estados, claro, ¿no?, aportaba más capacidad estatal. En los países con estructura policéntrica del poder político, con administración centralizada, en esos países, Provincias Unidas, España, de España se ha llegado a decir que era un país federal o pseudo-federal. Aquí, en el que concurrían jurisdicciones diversas, solapadas, competían entre sí, negociaban los acuerdos necesarios y por esta razón se puede considerar que una organización federal puede haber sido mejor para gobernar países de tamaño mediano o grande, con una gran complejidad territorial, con diversidades identitarias, que es lo que pasaba en España y sigue pasando, ¿no? Sí. Hoy, de hecho, la politología pone como ejemplo de gobierno eficiente a los estados federales por el contrapeso que suponen los diversos centros políticos que tienen que coexistir en estos países policéntricos, ¿no? Un par de aportaciones más, si me permite. Una valoración más positiva de la intervención del Estado en la Edad Moderna. Esto también ha sido muy negativamente visto en la historiografía de la época, sobre todo por los efectos que ocasionaba las guerras, el mercantilismo, todo esto. Hay que tener en cuenta que ya el Estado en esta época proporcionaba algo fundamental para el crecimiento, que es los bienes públicos de seguridad externa, orden interno, protección del comercio, en fin. Claro. Por un lado, la gran divergencia, hay muchos autores que lo explican por la existencia de estos estados fiscales militares compitiendo, que se dice que eso contribuiría a crear las condiciones institucionales y los mercados que favorecieron la aparición de nuevos centros de crecimiento. En fin, esto se dice en la bibliografía sobre la gran divergencia, ¿no? También se dice, yo lo que hago es resaltar estos aspectos ya estudiados, otros los pongo de mi cosecha, que el capitalismo triunfó cuando salió con el Estado. Y llevó a cabo una política económica que gradualmente se hizo más selectiva al respaldar a las actividades con rendimientos decrecientes. Por último, el gasto militar podría haber tenido repercusiones positivas si la demanda pública hubiera requerido la explotación de recursos y factores de producción que no se estaban utilizando. Claro, si tú utilizas factores de producción, recursos que no se están utilizando, lo más probable es que generes empleo, renta y crecimiento, ¿no? Claro. Última aportación que destaco. Considerar la idea de progreso como una herramienta del Estado para impulsar la economía y bienestar social. Algo que me parece que no se haya valorado suficientemente hasta ahora en los estudios del siglo XVIII. Ajá. Muy interesante. Lo que quiero con ello, perdona, es reivindicar el poder de las ideas para cambiar las cosas, ¿no? Claro. Con esta idea de progreso y esta... Bueno, ya, yo creo que con esto estaría bien. Sí, sí.
Fantástico. Mira, lo decía yo en la introducción, el libro está articulado en torno a ese concepto de desempeño que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Como una perspectiva analítica muy, muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? A ver, no sé si nos podría explicar desde un punto de vista metodológico algo sobre este concepto de desempeño y la utilidad metodológica, valga la redundancia, en un análisis como el que realizas tú. Sí. Bueno, este concepto lo descubrí intentando averiguar cómo valorar el comportamiento del Estado y sus capacidades, ¿no? Si bien el concepto de capacidad está muy en boga hoy en la literatura reciente sobre el Estado, tanto en estudios de la época contemporánea como moderna, el del desempeño, que está claramente ligado al de capacidad, no se ha utilizado apenas, ¿no? Entonces yo este concepto lo hallé en los programas, en la literatura sobre los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que idearon un concepto de desempeño para medir la evolución de las capacidades de instituciones, no solo el Estado, otras instituciones también, ¿no? Entonces aquí el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo define como es la combinación de eficacia y eficiencia con la que las instituciones intentan conseguir sus propósitos. La eficacia sería el grado en el que consiguen esos propósitos, cumplen los objetivos previamente fijados, y la eficiencia pone en relación lo que se ha logrado con los recursos y estrategias utilizados. Entonces me pareció útil este concepto, aunque no se pueda aplicar en los términos que se aplica para hoy, ¿no? Me pareció útil, ¿no? Y para el siglo XVIII, si yo aplicaba al análisis los recursos como he hecho, estrategias, tanto diplomáticas como militares, la situación de la hacienda para poder gastar más en ellos, pues para conseguir los objetivos, claro, y comprobando si lograba cumplirlos, especialmente en el campo geopolítico, pues yo creo que podía valer, ¿no? Ajá. El concepto de desempeño. Muy interesante, la verdad es que es tremendamente interesante. Vamos a entrar un poquito en profundidad en el propio libro. En su primera parte pues aborda los recursos y las capacidades estatales del Estado español para afrontar esos desafíos geopolíticos y socioeconómicos, pero quería preguntarte específicamente ¿cuáles fueron estos recursos y capacidades en el siglo XVIII? Sí, claro. Bueno, obviamente el recurso fundamental es el volumen de ingresos de que dispone el Estado para cumplir sus objetivos. Esto es lo que se llama capacidad fiscal, que prácticamente es sinónimo de capacidad estatal. Claro. Pero claro, no solo eso. Hay que tener en cuenta las capacidades de los estados para movilizar esos recursos, que varían mucho de unos países a otros. Las infraestructuras administrativas y tributarias, el poder infraestructural, que es algo un poco desarrollado en la época moderna, o capacidad de penetrar en las sociedades para obtener de ellas más recursos, ¿no? Bueno, todo esto, incluso más cosas, aunque lo fundamental sea el dinero, obviamente, ¿no? Pero luego tienes que ver cómo el Estado utiliza su maquinaria administrativa, sus contactos con los... Eso hay literatura, ¿no? Yo no entro en eso mucho porque hay literatura suficiente en el siglo XVIII además y creo que con eso, bueno, más o menos, no sé si me explica, sí. Si la pregunta que me hace está explicada o no. Sí, está muy claro, José. Dentro del apartado de recursos, pues hace un análisis muy exhaustivo en el capítulo 3 acerca del crecimiento demográfico, tema, bueno, que a mí personalmente me interesa muchísimo. Quería preguntarte, el balance que haces en el libro, ¿cómo fue este incremento de la población en el siglo XVIII y qué impacto tuvo en las arcas del Estado español? Sí, bueno, en principio, por lo menos en nuestra profesión, todos damos por hecho que el incremento de la población, que en España fue del 50% aproximadamente en el 18, Ajá. Más o menos, se considera un factor per se de incremento de la demanda. Hay más consumidores y esto haría crecer la economía y, por tanto, los ingresos de la hacienda. Bueno,
esta vía indirecta de aumento de los ingresos puede complementarse con otra directa. Si hay más población, debería haber más individuos que tributaran, ¿no? Aunque esto depende, como dices, de la renta y de que dispongan y de la eficacia de la administración para recaudar tributos, que sabemos que no era mucho. Entonces, yo doy por hecho aunque es cierto que la renta de los habitantes es importante para esto, ¿no? Tanto para su capacidad de compra y consumir más como para pagar tributos, pero de hecho la curva del ingreso estatal y la de los habitantes muestran trayectorias ascendentes. Bueno, pueden estar relacionadas o no, pero en el libro se puede ver. Aunque los gráficos no pudieron entrar en algunos porque no me permitían el color, ¿no? Y tuve que poner cuadros, pero bueno, se ve, creo yo, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, lo acabas de citar tú, el tema de la renta per cápita, ¿no? Ese incremento de población vino acompañado, ¿no? O mejor dicho, se produjo un incremento de la recaudación fiscal por una elevación del nivel de vida, por tanto, de la renta per cápita de los españoles en el siglo XVIII. Sí. Esto es una pregunta muy interesante, pero difícil de responder, porque no tenemos estimaciones certeras del PIB y, por tanto, del PIB por habitante. Claro. Aunque las cifras disponibles muestran que muchas veces son meras aproximaciones, conjeturas, apuntan a que la renta per cápita creció, no mucho, pero creció, por lo que podría ser un factor de incremento de la recaudación. Pero hay que ser cauteloso con esto mientras no haya estimaciones de la renta nacional fiables. En el libro yo repito esta cautela cada vez que hago un cálculo del PIB per cápita, lo repito esta precaución varias veces en los cuadros y todo lo digo, ¿no? Porque realmente nos permitimos a veces extraer conclusiones que las estimaciones que tenemos no nos deberían permitir, pero bueno, lo hacemos, ¿no? Sí. Claro, al no haber estadísticas nacionales, pues intentar siquiera tener una imagen certera del PIB, pues, es muy complejo, ¿no? Incluso hasta los recuentos demográficos que tenemos, incluso en el siglo XVIII, pues no son tan exhaustivos, no dejan de ser estimaciones, claro. Claro, con lo cual, a la hora de hacer un cálculo del PIB per cápita, pues es que en un periodo preestadístico tenemos ese problema. Está muy bien que resalte eso en el libro, porque a veces parece como que ya en el siglo XVIII tenemos datos muy fiables de PIB per cápita, y evidentemente no es así, ni mucho menos. Muy bien. Efectivamente. ¿Crees que el sistema político absolutista, que lo comentábamos antes, ¿no?, y centralizado frente al parlamentarismo inglés, por ejemplo, fue un impedimento para el avance socioeconómico español en la época? Bueno, esto es otra cuestión muy interesante y muy polémica. Claro. Bueno, sabes, como digo, en las historiografías se valora mucho más los regímenes parlamentarios y centralizados a la hora de conseguir capacidad estatal que los absolutistas y descentralizados, en general, ¿eh? Sí. Pero sobre este asunto hay dudas importantes que también están expresadas en la bibliografía. Yo, como he dicho antes, he puesto en valor los aspectos positivos del absolutismo para la capacidad estatal, ¿no? Lo he dicho antes, que frente a la visión dominante de que el absolutismo restringía la capacidad estatal, he dicho que el hecho de tener que llegar a acuerdos sobre las cuestiones fiscales con otros poderes pudo aumentar la confianza, hizo funcionar el sistema y los ingresos, cuando las Cortes se reunían y esto, pues aumentaran, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, esto está... Por tanto, podemos concluir que el Estado, yo desde mi punto de vista creo que el Estado fuera un régimen absolutista o de un no parlamentario, pudo conseguir más recursos, tanto en un caso como en otro. ¿Dónde reside la clave desde mi punto de vista? ¿Para qué fines se utilizan los recursos? Por ejemplo, y si se dispone de instituciones que potencien el crecimiento y el progreso social, que permeen a la sociedad toda esa riqueza que se está generando, y que a lo mejor en España ese es el problema, ¿no? Hay autores que hablan de las instituciones como la clave para que eso
lo que venía de América y esto y la riqueza generada no llegaran a distribuirse socialmente. Y en esto podemos poner dos ejemplos. Fíjate, uno de la parlamentaria Gran Bretaña y otro de la absolutista Francia. Ambos países, siendo uno parlamentario y otro absolutista, consiguieron tanto sus objetivos geopolíticos como socioeconómicos, ya que en el 18 fueron las dos potencias principales, se mantuvieron e iniciaron el camino hacia la industrialización y el desarrollo. Sí. Y son dos países de regímenes opuestos. Bueno, opuestos. Esto es otra cosa. La bibliografía dice que son opuestos, pero las finanzas eran análogas y muchas características de sus finanzas gubernamentales o monárquicas, o como queramos considerarlas, son parecidas. Con lo cual, yo esto no lo tengo tan claro. Creo que depende más que del régimen, de esos aspectos institucional que he referido antes, me parece. Pero no sé. Está muy claro, ¿no? Vamos, tu explicación a mí me parece estupenda, porque además, escuchándote, yo pensaba también que en el caso de España, por ejemplo, con las Cortes, pues, y lo que tú resaltas también en el libro, ¿no? Y estaba, bueno, también lo conocemos por una amplia bibliografía. A fin de cuentas, el absolutismo español mantiene un pactismo con los poderes locales a través de las Cortes. Las ciudades están representadas en esas Cortes y cada una de esas ciudades, con cada uno de los poderes de esas ciudades, el rey tiene que estar pactando, gobernando, o sea, tiene que estar llegando a una serie de acuerdos. Bueno, no es tan distinto del parlamentarismo, tiene sus diferencias, sí, evidentemente, pero yo creo que ahí hay un momento de intercambio, ¿no? De negociación entre el absolutismo, entre el poder central y en este caso el poder local, que representa a las ciudades en Cortes, que claro, que sí. Efectivamente. Indiscutible. Yo creo que se ha hecho un poco de presentismo en el sentido de, viendo los resultados de la centralización en la época contemporánea, se han querido hacer análisis retrospectivos y se ha, ¿cómo te diría? Se ha no compartimentado, a ver si me sale la palabra. Se ha, bueno, en fin, creo que se me entiende lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí. Que no se han tenido en cuenta mucho las circunstancias de la época, las instituciones de la época, sí, y que no eran tan distintos los regímenes absolutistas y los parlamentarios, efectivamente, como dices. Sí. No eran tan distintos. Sí, supongo que son los objetivos económicos que son los que al final se materializan en la creación de una serie de instituciones, en el caso de Inglaterra, que no están presentes ni en Francia ni en España, pues son los que al final van a determinar que, bueno, como tantas veces explicamos en nuestras clases, ¿no? Solo ha habido una revolución industrial y solo se ha producido en Inglaterra, claro, porque ahí confluyen todos los elementos, algunos de los cuales faltaban en Francia o faltaban en España, ¿no? Bueno, muy, muy interesante. La verdad es que el libro te genera mucha reflexión sobre muchos aspectos, ¿no? Me gusta mucho en ese sentido. En la segunda parte de la monografía, pues estudia el desempeño del Estado español en lo que se refiere a los retos geopolíticos en la escena internacional. A ver, ¿qué nos puede indicar de dicho desempeño? Bueno, yo lo que hice fue una selección de periodos en los cuales analizar ese desempeño, valorar. En 7 periodos, lo habréis visto que son 6 corresponden a las principales guerras de la centuria, sí, y el 7º al periodo de paz de Fernando VI para contraponer, ¿no? Porque es el único periodo de paz largo que hay, así podríamos decir. En el 18, sí, aunque haya otros, bueno, de absoluta paz, diríamos. Bueno, entonces yo lo que hago es, en cada uno de estos periodos, lo que hago es tener en cuenta los medios de que dispuso la Hacienda Real, el Estado, las estrategias que siguió el Estado, tanto diplomáticas como militares, y por supuesto los objetivos que se consiguieron. Ajá. Realmente los resultados se valoran fundamentalmente a partir de los objetivos conseguidos. Independientemente de si la participación de España en esos conflictos
era conveniente o no para sus intereses, lo cual era algo más que dudoso, por ejemplo, en las guerras dinásticas de Felipe V, que eran muy impopulares y que no tenían que ver nada con América, que era el centro de interés de España, ¿no? Y que por las guerras dinásticas en Italia, esta de conquistar territorios perdidos en la paz de Utrecht, pues se embarcan en varias guerras hasta mediados del siglo XVIII, que probablemente no tenían nada más que interés de colocar a los hijos de Felipe V allí en territorios como reyes, etcétera, ¿no? En resumen, analizamos, visto los resultados, en 4 periodos de los analizados, que son los que corresponden a la guerra de sucesión de Polonia y Austria, a la paz con Fernando VI y a la guerra de independencia, pues los resultados son aceptables. Mientras que los otros 3, la conquista de Cerdeña y Sicilia de 1717 y 19, la guerra de los 7 años y las guerras contra Inglaterra y Francia de finales de siglo, no lo fueron. Fueron en fin, iniciativas que no consiguieron los objetivos que se habían marcado. ¿Por qué me parece entonces podríamos poner que pongo aprobado al comportamiento geopolítico de España? ¿Por qué le pongo el comportamiento de aceptable, diríamos, ¿no? Bueno, aparte de porque se consiguen los objetivos fijados de antemano en la mayoría de los 6 conflictos analizados, ¿no? Hay que valorar que España mantuvo el imperio y su condición de potencia media hasta que las guerras coloniales revolucionarias, la guerra de independencia española y sobre todo cuando pierde casi todo su imperio colonial en la década de 1820 y convierten a nuestro país en un país periférico de Europa. Pero hasta entonces podemos decir que el 18 España se mantiene como potencia media a pesar de la presión de Estados Unidos, iba a decir, de Inglaterra, de Gran Bretaña sobre todo, claro, ¿no? Sí. Y Francia, aunque con Francia teníamos alianzas, en fin, digamos, los pactos de familia, ¿no? Eso es, ¿no? Pero entonces por eso le pongo nota, ¿no? Podríamos decir que le pongo nota aceptable. Claro, fantástico, ¿no? A fin de cuentas, en el 18, lo que es la extensión colonial territorial, la extensión colonial de España es la más grande de la edad moderna, ¿no? Pero claro, por tanto, no se puede valorar que geopolíticamente España en el 18 haya tenido un desempeño negativo, ¿no? Ni mucho menos. Me parece muy interesante también ese punto de vista. Y por último, te voy a preguntar por la tercera parte del libro, que está dedicada a los retos socioeconómicos, que los hemos ido nombrando. ¿Qué consiguió el Estado español por lo que respecta al progreso económico y social? Bueno, esta es otra cuestión muy interesante. Bueno, ya digo en el libro que el Estado español se desenvolvió peor a la hora de abordar este desafío del progreso económico y social que afrontar el reto geopolítico, ¿no? Porque ni las medidas adoptadas ni los recursos utilizados bastaron para hacer realidad esas ideas que se estaban consolidando, extendiendo en la Europa del 18 en pro del avance de los niveles de bienestar de la sociedad. Eso como conclusión general, aunque es cierto que las instituciones tradicionales y privilegiadas se socavaron un poquito, se menoscabaron. Es cierto que se impulsó el crecimiento económico, que tampoco es que fuera muy grande, sobre todo si lo comparamos con las dos grandes potencias, ¿no? y con Gran Bretaña, sobre todo. Pero en lo social apenas hubo cambios trascendentes que digan, vamos a destacar este cambio. No hubo transformación de la sociedad, no hubo mejora significativa de los niveles de vida de la población. La sociedad española seguía siendo predominantemente tardeo-feudal a finales del siglo XVIII, en mi opinión. Sí. Por tanto, lo conseguido por los gobiernos del XVIII con sus reformas fue escaso e insuficiente para conseguir esas cotas apreciables de progreso económico y sobre todo social. Yo apunto a 2 factores a que estos causantes de esta limitación de resultado de las reformas, ¿no? La propia limitación del objetivo central de las reformas de los ilustrados.
Ya sabemos que no pretendían cambiar el modelo social imperante, el feudalismo tardío, sino llevar a cabo modificaciones graduales, pequeñas, que hicieran que España pudiera competir con las otras potencias europeas, mejorar hasta cierto punto la vida de la población, que creo yo que fue un intento más que una realización. Yo creo que en esto lo que se reflejaba es que el carácter de la Ilustración del reformismo español era moderado y conservador, muy alejado del tinte revolucionario que tenía el movimiento ilustrado en otros países como Francia, ¿no? Francia consiguió, al contrario que en España, consiguió acabar con el antiguo régimen. Claro. Y aquí tuvimos un antiguo régimen para largo, ¿no? Sí, sí. Y luego el segundo factor de estos escasos resultados de las reformas, yo creo que residen en que, a ver, ¿cómo lo diría? Que esos resultados resultaron limitados por el gran volumen de recursos y esfuerzos que se emplearon en el desempeño de España como potencia. El gran aumento del gasto militar a lo largo del 18 habría generado una reducción de los recursos destinados al fomento de la economía y al bienestar social, limitando gravemente los potenciales avances que se podrían haber producido en los niveles de vida de la población española, ¿no? Esto contrasta poderosamente con lo que hemos citado antes de las dos grandes potencias, Gran Bretaña y Francia, que son estados que se mantienen como grandes potencias y son estados que inician su camino hacia la industrialización y el desarrollo, ¿no? Muy bien, muy interesante. La verdad es que contrasta mucho con claro, aquí sí que hay una diferencia importante, ¿no? Con respecto a otras naciones, ¿no? Fantástico, José. Pues mira, vamos a acabar el programa. Te voy a hacer, si te parece, ¿no? Siempre que tenemos aquí a grandes maestros de la historia, como es tu caso, pues nos gusta hacerle lo que nos llamamos en el programa el cuestionario imposible, ¿no? Son una serie de preguntas corta, o sea, de respuesta rápida, no hay que extenderse, no hay que extenderse mucho, ¿no? Son ideas y preguntas muy básicas, pero que nos gusta conocer, ¿no? De grandes autores de la historia económica. Empiezo con la primera. Mira, te piden que le pongas nota a la historia de la economía española, es decir, a la economía, a la sociedad, etcétera, en España a lo largo de su historia. No como disciplina económica. ¿Qué nota le pones? Sí, bueno, yo le pondría una nota alta, notable alto, 8 al menos, pero a partir del periodo que empieza la instauración de la democracia en el decenio de 1970 y acaba en la crisis financiera de 2007. En ese periodo las libertades y derechos y el nivel de vida de la población aumentaron muchísimo, como sabemos, y además en un contexto de paz. Sí. Cosa que no se había vivido en la historia de España desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería para ti? Bueno, si me permites dos. Venga, dos, te permito. Las políticas autárquicas del decenio del 40, esas desde luego, una de las peores épocas de nuestra historia. Sí. Época de hambre, miseria, represión. En lo político ya sabemos que eran inevitables, pero en lo económico había que someter al pueblo español a esa miseria. Claro. No sé. Y las políticas monetarias del 17, que hicieron tanto por ensanchar, estas las conozco más, ¿no? Por mi condición de modernista, pues ya sabemos lo que hicieron por hacer la crisis del 17 un desastre absoluto, ¿no? Sí, absoluto. Ramón Lanza también coincide contigo y casi todos los que habéis pasado por el programa decís la autarquía, casi todos, ¿eh? O sea, por lo menos un 80%. ¿No? Fantástico, fantástico. Bueno, también puedes elegir cuándo vas a nacer. ¿Te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra anterior o posterior? Yo me quedo, por lo que he dicho antes, con mi época. Me ha tocado vivir. Claro. Cuando llega la democracia yo tengo 20 años, empieza a llegar las libertades, los derechos, la gran mejora del nivel de vida de la población. Mis padres, en vez de darme 20 duros para la semana, me daban 200 pesetas. Varios decenios de prosperidad y paz hasta la crisis financiera de 2007. Yo creo que aquí en el 2007 se produce un break hacia peor
que están sufriendo hoy, especialmente los jóvenes, ¿no? Sí. Pero hasta el 2007, unas décadas con los conflictos que tienen todas las sociedades y las limitaciones, pero me parece fantástico. La renta per cápita me parece que se multiplica por 4, claro, si no recuerdo mal. Claro, sí. No, es espectacular. La verdad es que es una época espectacular la que hemos vivido y se cortó radicalmente a partir de esa crisis del 2007. Es verdad, yo no puedo estar más de acuerdo. Te hago otra pregunta. Uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un solo libro sobre economía, sociedad, historia. ¿Cuál le recomendaría? Qué difícil. Con la cantidad de libros excelentes que hay. Bueno, si hay que optar por una, yo elegiría Carlos V y sus banqueros. Muy bueno, de Carande, muy bueno. De Ramón Carande como maestro de la historia económica, ¿no? Que es, y que hizo una monografía extraordinaria. Me parece, siempre me gustó mucho. Sí, excelente libro. En una vida paralela no eres profesor de universidad. No sé, ¿qué serías, José? Pues me imagino de músico. Qué bien. Sí, preferiblemente violinista, pianista, pero también me gusta mucho el rock and roll, el blues y el jazz, porque yo de joven iba a los conciertos de rock and roll. Vamos, Miguel Ríos, el primero, y me gusta músico, siempre lo he pensado. Y he jugado al fútbol, he sido otras cosas, he sido camarero, he sido funcionario de correo antes de estar en la universidad, pero músico. Interesante. Y si tuvieras que recomendar una película o serie de televisión con contenido histórico, ¿cuál le recomendarías a nuestros oyentes? A ver, a mí de joven me gustaba mucho Novecento. Esta película extraordinaria de Bernardo Bertolucci. Sí. Hace unos años volví a verla y me gustó, vale, pero no tanto, me resultó larga. Entonces, hoy a lo mejor la lista de Schindler, aunque es muy novelesca, diríamos, pero podría servir para reflejar uno de los mayores dramas de la historia del mundo, ¿no? Es la del nazismo, ¿no? Sí. Perfecto. Y te hago ya la última pregunta. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegiría y por qué? Yo hablaría de algún filósofo del siglo XVIII francés, fíjate. Voltaire, muy bueno. Rousseau. Y si hay que elegir uno del siglo XX, pues algún personaje que ha tenido un papel como Mandela tan extraordinario en la unión y pacificación de un país. Yo, más o menos eso, pero sí, tiene que ser, como soy modernista y tal, un filósofo francés. Sí. Magnífico. Estaría bien hablar con Voltaire o Rousseau, estaría muy bien. Bueno, José Jurado Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro El desempeño del Estado español en el siglo XVIII, publicado por la editorial Síntesis. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Un placer, Raúl, gracias a vosotros por la invitación, ¿no? Y claro. Me imagino que la grabación o la enviaréis o estará disponible en el... Sí. Va a estar disponible en muchas plataformas, que además estamos trabajando justamente ahora en el podcast por mejorar muchísimo eso, así que por supuesto. Bueno, nosotros volvemos en 15 días y lo hacemos con David Carvajal, Hilario Casado, Esther Tello y Lluís To para hablar acerca de la desigualdad económica en España entre los siglos XIV y XVII. Volvemos con otro libro de Moderna, porque también en lo que a desigualdad se refiere, todo comenzó ayer. Gracias por escuchar New Books Network en español.